Buenos días a todos los oyentes que van a estar viendo este programa Viviendo el Evangelio. Le damos las gracias a Dios primeramente por las puertas que se siguen abriendo para expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo a través de cualquier plataforma que Dios nos permite predicar el Evangelio de Jesucristo. Agradecemos a Dios y a Juan Carlos Muro, que está en San Cristóbal, Venezuela. Para los que no me conocen, mi nombre es Yoviri Flores y trabajo en el Ministerio Evangelístico Baná, Ministerio Evangelístico de Edificación, y soy parte también de la organización Redima. Saludo a mi pastor Antonio Campos en Venezuela, establecida la organización. Él está ahorita en Colombia. A todos los que van a ver este video, mis padres en Venezuela, besos y abrazos. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar este primer programa Viviendo el Evangelio de Jesucristo. Y tengo una palabra al cual el Señor me ha dado para compartirla con cada uno de ustedes. Nos podemos ir al libro de Juan, capítulo 19, 28. A su letra dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aleluya. Tengo sed. Bajo el tema no tendrás sed jamás. Pienso que lo que estamos aquí presentes viendo este video, por lo menos uno o dos o tres personas que podamos estar, yo aquí en mi casa, usted en su trabajo, en la oficina, no sé, donde usted se encuentre, quizás tenga una botellita de agua al lado de su cama, de su televisor, de su trabajo, no lo sé. Podríamos decir que por alguna razón, y a lo mejor trajo esa agua porque en un momento la va a necesitar, porque le va a tener esa necesidad de tener sed y de tomar agua para saciar su sed. Podemos ver en esta historia que muchos conocemos, donde nuestro Señor Jesucristo, que mientras Él estaba colgado en un madero, ¿verdad? Luego de pasar tantos procesos, tantas circunstancias, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo que ciertamente nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Luego de haber pasado situaciones adversas, circunstancias desagradables, episodios de azotes, de clavos, de heridas, de cansancio, de caída, por una caminata tan larga, al cual tenía en sus hombros una cruz, y también que tenía todo el peso del pecado que llevaba consigo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación tan hermosa y vivir el Evangelio de Jesucristo. Vemos que en sus pies, en sus manos, traspasaron clavos, golpes en la frente, en la cabeza, y haber perdido tanta sangre, ¿verdad? Luego de tantos episodios de vituperio, de calumnia, de circunstancias adversas, con un solo propósito de él poder llegar a la cruz, ¿verdad? Y cumplir el propósito que Dios le había enviado a esta tierra. El Verbo se hizo carne con un propósito divino de salvación. Porque dice la Biblia que cuando todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino nuestro Padre Celestial y vio la humanidad en delitos y pecado, y envió a su único Hijo para morir por toda la humanidad, y al tercer día resucitar para darnos vida eterna, para darnos el mejor regalo de la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, y aceptarlo como nuestro suficiente Salvador. Los estudios nos dicen que el fallecimiento de nuestro Señor Jesucristo, siendo humano, la sed, cuando ya un ser humano está por morir, la sed es común en aquellas
se sufren una muerte de manera donde Jesús murió de una manera deshidratado, podríamos decirlo, que había perdido tanta cantidad de agua, ¿verdad? De líquido en su propio cuerpo, posteriormente su cuerpo deshidratado, los labios deshidratados y su boca seca, y seguramente la lengua podía estar pegando del paladar. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que es 100% Dios y 100% hombre, no iba a tener sed en ese momento? Pero me pregunto, ¿qué clase de sed tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era esa sed genuina que nuestro Señor Jesucristo dijo, colgado en un madero, tengo sed? Nótese que antes de la hora tercera, antes de crucificarle, le dieron de beber vino mezclado con vinagre, mas él no lo tomó. Podríamos decir que él quería seguramente comprender que a sí mismo quería seguramente que él quería una muerte real. Los romanos en aquel entonces le daban esa mezcla a los crucificados y condenados a muerte para que perdiera la conciencia y muriera más rápido. Jesús, dice la Biblia, que no la aceptó tomar esa mezcla porque él obviamente quería llegar consciente a su muerte, porque él decidió por usted y por mí ir con lucidez, no por un acto inconsciente que le podía provocar esa mezcla, sino por un acto consciente que Jesús entregar su vida con lucidez por toda la humanidad y cumplir hasta el último propósito establecido, dice la Biblia, en su palabra, para que se cumpliera toda la escritura. Colgado en un madero, podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo ahí pudo hasta cumplir el orden y dejar un orden establecido al cual el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra, él lo habló, él lo predicó, él lo enseñó a sus discípulos y que también nos alcanza a nosotros. Podemos decir que el perdonar a los que nos persiguen, en poder dar un testimonio fidedigno que Cristo es la salvación y que Él, ¿verdad?, sació esa sed del ladrón, aquel que había cometido pecado, aquel que había cometido transgresiones y que Él mismo alcanzó la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, estando en un madero donde este ladrón pidió prácticamente clemencia, pidió prácticamente misericordia. Y le digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia y se compadecerá del que se quiere compadecer. ¿Cómo nos podemos meter en los misterios de Dios que una persona llegó a sus 80 o 85 años? No lo sé. Y Dios envía aquel mensajero, envía aquel pastor, aquel maestro, aquel ángel para predicarle la palabra y esta persona se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Señor y Salvador y desde el contexto de santificación, desde el contexto divino, pasa a ser salvo, santificado y su nombre es escrito en el libro de la vida para ser salvo como fue este ladrón, al cual Dios tuvo misericordia a través de su Hijo. Vemos el otro orden que deja que a su madre, para cuidar a su madre, dejó a su hijo, a su hermano, al cuidado de Juan. Porque sabemos que Jesús era el primogénito y él también tenía esos derechos en la casa. Pero mira cómo lo dijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo.
honra a tu padre y a tu madre, aleluya. Primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Es un principio, aleluya, es un principio de la palabra de Dios, honrar a los padres y a los hijos. También en el Salmo dice, honra al hijo para que no se te perezca en el camino. Honra al hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino. Una honra, otro principio que Jesús nos dejó colgados en un madero, donde dejó a su madre al cuidado de su hijo y su hijo al cuidado de su madre. Qué linda la palabra de Dios. Luego se puso en el lugar suyo y mío, en decir, en el lugar del prójimo, llamando y sintiéndose sobre él en su lomo todo el peso del pecado, toda la condenación del pecado de toda la humanidad. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es un testimonio fidedigno donde nuestro Señor Jesucristo llevaba todo el peso del pecado por usted y por mí, para que nosotros fuéramos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se puso en sus zapatos y en los míos, sintiéndose todo ese peso del pecado. Se estaba comprometiendo con aquel compromiso al cual Dios le había enviado a esta tierra. En pocas palabras, ese tormento, ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sintió en la cruz del Calvario era por usted y por mí. Y a su vez, ¿verdad? Podemos ver que cuando ya todo el propósito estaba cumplido, dijo, tengo sed. Pero ¿qué clase de sed tenía Jesús? Yo le doy la plena seguridad que había una sed física, porque Jesús era 100% hombre. Pero también había una sed especial que él tenía. Era una sed más allá de la física que él estaba diciendo. Tengo sed. Era una sed mucho más grande que la sed física. Él estaba en la cruz, en las alturas, en un madero, y comenzó a ver hombres y mujeres sedientos de agua viva, que tenga un cambio en sus vidas para ser transformados y renovados a una nueva criatura. Hombres y mujeres sedientos de un agua viva para que no tendráis sed jamás. El Señor tenía una sed de una entrega total del ser humano. Él quería ver una entrega total del ser humano, aleluya. El concederle, descubrirle a él y entrar en una dimensión de amor y de servicio, viviendo el evangelio de Jesucristo a través de aquellas experiencias al cual nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra, compadeciéndose por los necesitados, compadeciéndose por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el peregrino, saciando sus necesidades y también predicando el evangelio del reino de arrepentimiento genuino en la presencia de Dios, para que esa sangre preciosa que se estaba derramando en esa cruz del Calvario saciara nuestra sed, perdonara nuestros pecados. Aleluya. Obviamente Jesús en otras ocasiones tuvo sed. Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber. En pocas palabras, Jesús le estaba profetizando, declarando una palabra a la samaritana, dame de beber. Porque mire que nótese que es Jesús el que le dice a la samaritana, dame de beber. No la samaritana, Jesús. En pocas palabras, Jesús estaba enviando una palabra, estaba proclamando una declaración donde la samaritana se iba a convertir en una mujer que iba a dar palabra, en una mujer que iba a saciar la sed que Jesús iba a saciar en ese momento. Aleluya.
Seguramente ella iba a ser un canal de fuente de bendición como lo fue de Agua Viva para otros y saciar la sed. Tengo sed. En la última fiesta del tabernáculo también podemos ver, antes de ir a la cruz, en Juan 7:37, Jesús se puso en pie. Aleluya. Y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, escuche, venga a mí y beba. También dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viendo hombres y mujeres que necesitaban ser saciados de justicia, saciados de amor, con una agua viva que los pueda convertir en esa sed para otros, para alcanzar salvación. Tengo sed. Les estaba dando una vasija de vinagre y le dieron de beber vino. Él pidió agua y le dieron vinagre en vez de vino. Usted puede saciarse con esa botellita que usted tiene al lado. Usted puede saciar su vida con la botella, con un agua al cual usted puede saciar su sed física, como cada uno de nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo quiere saciar tu vida con un agua viva para que no tengas sed jamás. Esta samaritana, viviendo una vida adversa a lo que Cristo nos manda a vivir, esta mujer tuvo un encuentro con la verdadera esencia, que es lo del Cristo de la gloria. Ella dice la Biblia que dejó su cántaro y salió corriendo a proclamar el Mesías, el Evangelio de Jesucristo, y comenzó a vivirlo para que aquellas personas podrían descubrir lo que ella había descubierto, que era el Cristo de la gloria en su vida. Ella necesitaba un cambio, y a través de la sed ese cambio vino a su vida, que fue una metamorfosis que se le metió adentro, y ese dentro se le metió fue el Cristo de la gloria, que comenzó un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Viviendo el Evangelio, qué hermoso tema. Tengo sed. Cuando nosotros comenzamos a vivir el Evangelio, no vamos a tener sed jamás. Porque esa agua ya la sació nuestro Padre Celestial a través de su Hijo en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de todos vuestros pecados, dice la Biblia en el libro de Miqueas, que Él arroja todos vuestros pecados y los echa a las profundidades de la mar para nunca acordarse de ellos. Cuando nosotros se nos activa la fe para poder proclamar el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, y empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Vamos a tener cambio, transformación, renovación de gloria en gloria para demostrar el Cristo de la gloria en tu vida y poder saciar la sed de otros como fue saciada la sed tuya y la sed mía. Tengo sed. Yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo, recordando en esa cruz, veía a aquellos hombres, aquellas mujeres que lo vituperiaban, que lo maldecían, que se burlaron de él, que echaron suerte en sus ropas. Pero ahí él proclamó: perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos necesitan una sed fidedigna. Ellos necesitan un cambio fidedigno de creer en mí. Estoy por cumplir el propósito, pero tengo sed. Tengo sed de que hombres y mujeres se levanten a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y que yo sano, bautizo y vengo pronto por una iglesia que va a ser arrebatada en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tengo sed que se levanten obreros, tengo sed que se levanten maestros, evangelistas, pastores, misioneros, a buscar las almas y a saciar
aquellas almas que están siendo perturbadas por los demonios, perturbadas por el sistema, por la sociedad, por aquellas circunstancias adversas que están pasando. Tengo sed de que se levanten hombres y mujeres y prediquen el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Tengo sed de la clemencia, de la compasión por los necesitados, por aquella persona que necesita un par de zapatos, por aquella persona que necesita una dispensa, por aquella persona que necesita un abrazo para decir: aquí estoy contigo. Tengo sed de que mi iglesia se forme. Tengo sed de que mi iglesia pueda entender y comprender que sin mí nada podéis hacer. Tengo sed que la gloria es mía, que ellos reconozcan que la gloria es mía, que el poder es mío. Tengo sed de que se levanten hombres y mujeres que se humillen ante la presencia de Dios y puedan decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, aleluya, a predicar el evangelio de Jesucristo, viviendo un evangelio puro, sin mancha y sin arruga, aleluya. Seguramente nuestro Señor Jesucristo estaba buscando esa sed de poder saciar a aquellas personas necesitadas de un poder de transformación que solo Cristo lo puede hacer. No hay otro poder absoluto, un poder ilimitado que transforma al hombre del drogadicto, lo manda y lo transforma. Aquel alcohólico, aquella persona drogadicta, aquella persona mentirosa, aquella persona que está devastada en el dolor, viene cambio, viene transformación a través del evangelio de Jesucristo, si tú lo aceptas como nuestro Señor y Salvador. Tengo sed de saciar almas sedientas de mí, que andan buscando otro evangelio distinto, que andan buscando otro evangelio como determinado en ciertas cosas que no son agradables a mí, que andan buscando otra vida, otro estilo de vida. El estilo de vida es el evangelio de Jesucristo, al cual nosotros hemos percibido en el Espíritu que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida, que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual ese verbo se hizo carne y vino a morir, vino a nacer, a ser vituperiado, a cumplir el propósito, a morir y luego resucitar de la tumba al tercer día, para que usted y yo fuéramos salvos. Y si usted es salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo. Saber usar las plataformas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos proyectar el evangelio de Jesucristo. Tengo sed, aleluya. Tengo sed de buscar a Dios, de buscar vasijas para llenarlas, para que se conviertan en vasijas llenas, en canal de fuente de agua viva, aleluya, para saciar la sed y la necesidad, y que esas personas no tengan sed jamás. Tengo sed de que nosotros podamos meternos en la lectura de la palabra, escudriñar la palabra de Dios, aleluya. Tengo sed del ayuno, de la oración, que mi gente busque en espíritu y en verdad lo que Dios nos quiere revelar a través de la oración, a través de la intimidad, de intimar con nuestro Señor Jesucristo. Escuche, nuestro Señor Jesucristo es el que sacia nuestra vida, es el que nos alimenta nuestra vida para seguir adelante. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Dice la Biblia que cuando hubo tomado el vinagre, luego dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo cumplió el propósito al cual Dios nos lo envió a esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo cumplió el propósito sin mancha, sin pecado, al cual Dios el Padre lo envió a esta tierra. Él se sometió al Padre para cumplir el propósito al cual Dios nos ha enviado. Tengo sed. Nótese que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual que a través de la luz de la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos revela qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. No decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que esas riquezas espirituales llenen nuestra vida para poder saciar a otros. Siendo rico se hizo pobre, teniendo toda la riqueza del mundo se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Siendo fuerte se hizo débil, escuche, para darnos fortaleza, aleluya, que en medio de nuestra debilidad, de nuestro Padre Celestial, nuestro Jesucristo, el Espíritu Santo se perfecciona en cada debilidad que nosotros podamos tener. Estando en gloria se hizo humilde para llevarse su gloria. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos de corazón. Aleluya. Siendo Dios, se hizo hombre. 100% hombre. Para que participemos de su naturaleza divina. Aleluya. Qué tremendo la palabra de Dios. Siendo pan, escuchen. Pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual de conseguir la verdad, que la verdad es Jesucristo y no hay otra verdad que pueda venir hacia nosotros. La verdad es Cristo Jesús. Él fue el que murió. Él fue el que dio su vida por usted y por mí. Él fue el que dejó la tumba vacía a través del poder del Padre. Lo levantó. Y es fidedigno que allá en Jerusalén hay una tumba vacía, aleluya. Siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para los que los busquen, hallen, para que los busquen, encuentren, para que los que busquen, Dios los transforme y no tendréis sed jamás, jamás. Yo te invito, si tú no has conocido el verdadero amor del Evangelio, viviendo el Evangelio de Jesucristo, donde Él predicaba tanto en las sinagogas como afuera en las aldeas, en las ciudades, yo te invito a vivir un Evangelio de Jesucristo puro, enseñando la palabra de Dios acerca de lo que es vivir en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Yo te invito a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y decir: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y paso a ser salva. Si tú has hecho esta pequeña oración conmigo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida y pasaste a ser salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy las gracias a Dios por esta puerta abierta bajo este programa Viviendo el Evangelio de Jesucristo. No hay otra, no del Buda, no de María, de Jesucristo, no de Pablo,
no de Marcos, no de Lucas, de Jesucristo, de la gloria. Será para otra oportunidad el próximo sábado. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Amén.